Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues una valoración general, ¿cómo enfrentan estos datos, estos niveles de precios? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que la inflación se va a mantener relativamente elevada. De hecho, esto apunta a que muy probablemente durante los próximos días durante los próximos meses vamos a ver un rebote, que la inflación va a regresar a niveles alrededor del 4%, que va a ser difícil el siguiente año siempre y cuando continuemos viendo estos precios al alza de los combustibles. Va a ser difícil que durante el siguiente año, por ejemplo, la inflación baje del 3, del 4%. A menos que veamos cambios importantes, por ejemplo, en la actividad, a menos que veamos alguna caída que no prevemos en estos momentos, por ejemplo, del precio de los alimentos, va a ser difícil que esa inflación pues regrese rápidamente a los niveles a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Mirando esos motores inflacionarios y por partes, dice, claro, en los próximos meses vamos a ver que suben, pero claro, es que ya están advirtiendo una vez más, mirando esos carburantes, mirando a este invierno, cómo por ahí puede ser de nuevo un fuerte varapalo. O sea, uno de los grandes temores llega también, ¿no?, por lo que puede pasar este invierno. Totalmente. Bueno, en principio parece que la situación, por ejemplo, en el caso del gas, que uno de los factores positivos de la inflación de hoy es que el componente de vivienda continúa contribuyendo negativamente al IPC por precisamente ese entorno más estable en el precio de la electricidad. Parece que los inventarios van yendo de acuerdo a lo que se esperaba, están en máximos históricos para la semana en la que estamos y en principio no esperamos que eso contribuya positivamente a la inflación. Otro cantar es, por ejemplo, lo que está sucediendo con el precio del petróleo, el impulso al combustible, que viene mucho por el lado de la oferta. Si por algún motivo vemos una aceleración en la demanda mundial, pues ahí podríamos ver presión para el siguiente año y esto es uno de los riesgos, no solamente en precios, sino también para la actividad. Miguel, estaba señalando justo antes también, ¿no?, ese componente también de lo que suponen los alimentos, porque vemos como en la interanual se modera un poco la presión, pero claro, está escalando por encima de esos 2 dígitos, está en el 10,5% y al final parece, hay que ir viendo que tenemos que temer que hay una parte de la inflación que se está haciendo estructural. Bueno, en el caso de los alimentos tenemos dos shocks, dos cambios importantes durante el último año. Uno fue la invasión rusa a Ucrania, el otro la sequía que afecta a componentes importantes de la cesta para los españoles, como es por ejemplo el aceite de oliva, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que ver es que por un lado vemos en los mercados internacionales algunas señales que apuntan a mejoras, a caídas de los precios, por ejemplo en el mercado del trigo, en la soja. Vemos esa tendencia a la baja que debería de ayudar en los próximos años, pero luego tenemos el componente local que está muy afectado por las condiciones climáticas y aquí, bueno, pues vamos a ver cuál es el invierno que nos queda en términos de lluvias. Lo más importante quizá en el término de la alimentación es lo que se está produciendo de cara también, por ejemplo, a los servicios de ocio, entretenimiento, el impulso que está generando, por ejemplo, en la hostelería. Eso es más preocupante porque eso es más difícil después de que se revierta. Mirando lo que es la doble lectura, los niveles que vemos la general y cómo está más de 3 puntos por encima la subyacente, ¿cómo tenemos que interpretar lo que está siendo esta subida de tipos? IVA orientada a aplacar la inflación, pero la fiereza de la subyacente, ¿qué lectura, qué horizonte les ofrece este BBVA Research? Bueno, pues que el Banco Central Europeo tiene por delante decisiones difíciles porque esta situación no solamente se está produciendo en España, se está produciendo en el conjunto de Europa. Lo que estamos viendo cada vez más es que en un principio la inflación pues era electricidad, era combustibles, afectaba a sectores que eran intensivos en el uso de energía, pero cada vez más estamos viendo que esto está generalizándose, que afecta al sector servicios, como comentaba, ocio, entretenimiento, hostelería, alojamiento. Cada vez más está transmitiéndose y por lo tanto, bueno, pues cada vez más presenta, digamos, suelos difíciles de traspasar.
Conforme va avanzando el tiempo, pues aumenta la probabilidad de que si las expectativas de inflación se mantienen elevadas, porque esa subyacente se mantiene elevada, pues esto podría dar paso a que los ortodoxos dentro del Banco Central Europeo quisieran provocar una desaceleración más intensa de la actividad de la que ya se está produciendo para controlar la inflación. Hay una cuestión sobre la que quería entrar en esta lectura de la inflación, porque es verdad que hemos vuelto a superar el 2%, que éramos la primera economía europea en conseguir volver a ese 2%, hemos vuelto a subir, pero lo que está claro es que la inflación por parte de los salarios, en esa batalla, si jugamos por estados, no es la misma, porque es verdad que los llamamientos del BCE dicen, oye, hay que evitar una segunda ronda de inflación, los salarios contenidos, pero en Francia, en Alemania sí suben. Y claro, en España como la situación es muy diferente y el punto de partida para el ciudadano es mucho más severo. Totalmente. Bueno, esto obviamente tenemos que partir desde el hecho de que hay un insumo que estamos importando, que no producimos nosotros, cuyo precio se ha incrementado considerablemente, que es el combustible, el gas. Entonces hay una pérdida de poder adquisitivo generalizada para la sociedad y lo que estamos viendo actualmente durante el último año es esta negociación entre trabajadores y empresas para poder dirimir quién es cómo se van a repartir los costes de esta pérdida de poder adquisitivo, ¿no? En este sentido, bueno, en principio la recomendación o el acuerdo que han alcanzado empresas y sindicatos por un crecimiento de los salarios que debería estar entre el 3-4%, nos parece relativamente consistente con reducir la inflación. El problema de los datos de estos últimos 2 meses es que muy probablemente van a dejar la inflación por encima del 4% a final de año y esto pues muy probablemente va a hacer que, si ustedes recuerdan, ese acuerdo por el empleo y la negociación colectiva apuntaba que si la inflación era superior al 4%, pues el salario recomendado o el incremento salarial recomendado debería de ser de un 5%. Entonces, esto muy probablemente pues, es una presión más que van a tener las empresas el siguiente año para transmitir este incremento en el coste salarial a precios. En ese horizonte, por aquello que siempre analizan, ¿no?, las perspectivas, desde BBVA Research, ¿cuáles son sus principales temores? ¿Temen más cierres, bancarrotas, temen aumento de la morosidad, partiendo por esa inflación que se va arrastrando y va creciendo? Bueno, la pérdida de poder adquisitivo innegablemente va a llevar a que el rebote de la demanda interna va a ser relativamente moderado. No lo hemos notado hasta el momento porque la gente viene tirando de esos ahorros acumulados durante la pandemia y esto ha podido compensar en parte esta pérdida de poder adquisitivo, pero hacia adelante esos ahorros se van a ir agotando, el incremento en los tipos de interés, el hecho de que los salarios no vayan creciendo al mismo ritmo que la inflación muy probablemente va a hacer que esa demanda durante los próximos meses se mantenga relativamente contenida. En ese sentido, pues esto es un entorno que no es tan positivo para las empresas. De todas maneras, vemos que se va creando empleo. Ahora mismo no creo que la preocupación sea impago, que la preocupación sea incremento de la tasa de mora, porque realmente la situación tanto de empresas y familias es relativamente buena en términos de sus hojas de balance, de su situación financiera, pero hacia adelante lo que debemos esperar es que esta recuperación muy probablemente se va a ralentizar. Miguel, no nos queda mucho tiempo, pero sí que querría poner la mirada o ampliarla de alguna manera, porque llegamos en la resaca de lo que han sido las previsiones de verano, tardías de la Unión Europea, y se espera ese crecimiento del PIB del 0,8%, un 5,6% del IPC, de esa inflación, y no se quiere hablar de esta inflación, se dice que es pronto, pero ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es el escenario que desde BBVA Research presentan o contemplan de cara a esa eurozona, esa evolución que se está teniendo? Bueno, lo que esperamos es simplemente que haya una ralentización en el crecimiento de los precios. Este entorno de mayor seguridad respecto a la provisión energética debería de ayudar. Ya hay una ralentización importante en algunas economías de la zona euro, como Alemania, que debería de contener ese crecimiento en precios. Con lo cual es muy probable, pensamos nosotros, que la inflación todavía esté alrededor del 3% el siguiente año, pero eso sí, pues esta tendencia a la baja.
Pues muchísimas gracias, Miguel Cardoso, economista jefe para España de PPO Research. Ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Muchas gracias.